Creo que, aunque breve, el ciclo ha consistido en 4 conferencias, ha sido suficientemente expresivo y suficientemente comprensivo de lo que el fenómeno de la reforma y contrarreforma y su influencia en el estilo artístico llamado barroco y del que exaltó a su máximo punto, pues nos ha servido, digo, este ciclo. El profesor don Juan Antonio Sánchez López, para la gran mayoría de ustedes no necesita presentación alguna, pero sin duda también, si nos lo presentan, nos hablan de él, nos abren un poco lo que decían los cabalistas, el nombre, entonces estaremos en condiciones de escuchar mejor sus palabras. Don Elías de Mateo, que es académico de número y tesorero de nuestra institución, es quien le va a presentar y él tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo tengo que decirles que presentar a Juan Antonio es siempre un desafío, pero cuando en los últimos 2 meses, querido Juan Antonio, he tenido el placer de presentarte con esta en 3 conferencias, el desafío ya resulta absolutamente insuperable. Bien, de todas maneras, en un acto académico como este, como ha señalado el presidente, es necesario cumplir con este requisito. Bien, ustedes le conocen perfectamente. Juan Antonio Sánchez López es, sin duda, y no lo digo independientemente de la gran amistad que nos une desde los años 80, finales de los años 80 del pasado siglo, fue uno de los alumnos más brillantes de la Facultad de Filosofía y Letras, y creo que aquí hay profesores que pueden atestiguarlo, y hoy en día es uno de los profesores más destacados, no de la Facultad de Filosofía y Letras, sino del conjunto de la Universidad de Málaga. ¿Y eso por qué? Porque fundamentalmente Juan Antonio tiene una enorme curiosidad por todo lo que se refiere a la cultura y al arte, especialmente en su estudio desde el punto de vista del historiador del arte, pero también porque cuando él recopila datos en sus investigaciones, se hace preguntas muchas veces incómodas y saca respuestas muchas veces poco ortodoxas. Yo te voy a decir que, y quien me conoce a mí sabe mi predilección por los heterodoxos, y Juan Antonio es en el mundo de la historia del arte un heterodoxo, pero un heterodoxo, ustedes lo saben mejor que yo, brillantísimo. Doctor en Filosofía y Letras, en Historia, profesor titular del Departamento de Historia del Arte, hoy en día acreditado como catedrático. Él ha tenido a lo largo de su amplia y brillante trayectoria una serie de líneas de investigación que a mí me parecen absolutamente sugerentes. En principio, el mundo de la imagen, el mundo de la escultura, el arte en la Edad Moderna, la iconografía, en la que yo creo que es uno de los grandes especialistas, no solo en nuestra ciudad, sino a nivel español, la creación mediática y el arte contemporáneo, y finalmente los estudios de género, historia e historia del arte. Para mí, dentro de su extensísima bibliografía, hay 2 grandes trabajos que en su momento me sedujeron y creo que pusieron un hito, y ambos referidos precisamente a la escultura. Uno es su tesis doctoral, que se publicó hace ya bastantes años con el título El alma de la madera, y donde revisó y puso en duda y marcó unas pautas sobre el tema de la escultura, de la imaginería procesional en nuestra ciudad. Y otro estudio que creo que la institución que debía de haberlo acogido no lo hizo, pero bueno, ahí estuvo la Universidad al quite, que es La voz de las estatuas, donde hace un recorrido espléndido por toda nuestra estatuaria pública, todo lo que es un poco el conjunto de los monumentos que adornan, a veces afean también, ¿verdad, Juan Antonio?, la ciudad de Málaga. Bueno, él en esa línea innovadora que he dicho, en esa línea hasta cierto punto heterodoxa, pues está ahora mismo trabajando en
campos tan novedosos como el valor y la puesta en uso de las imágenes, el arte actual, el videoclip y los más media en el marco de la nueva cultura audiovisual, que no es tan distinta como vamos a ver nosotros, a través de sus palabras vamos a darnos cuenta de lo que suponía los mecanismos de transmisión a través de la imagen en el mundo del siglo XVII, en el mundo del barroco. Yo no quiero extenderme más, pero sí decirles que tiene un máster propio, creo que tremendamente original, en escultura barroca española, desde los siglos de oro a la sociedad de la información y a las redes sociales, y decirles que ha sido también incluso asesor científico en alguna exposición de la National Gallery de Londres. He intentado no repetirme, en algunas cosas lógicamente me tengo que repetir, pero creo que para la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo es un auténtico honor, y lo digo de corazón, el tener al profesor Sánchez López para cerrar este espléndido ciclo, aunque corto decía el presidente, pero si nos quedamos con ganas siempre es algo positivo, es algo bueno, este magnífico ciclo dedicado a reforma, contrarreforma, a lo que fue la Europa de la controversia religiosa a partir de los últimos años del siglo XVI. Juan Antonio, enhorabuena, bienvenido a esta casa y tuya es la palabra. Bien, buenas tardes. Antes que nada quiero dar mis más profundas gracias al presidente, a los señores académicos y académicas de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo por el inmenso honor que para mí supone el poder, digamos, participar en este ciclo tan atractivo, tan interesante, dedicado al arte en la Europa de las religiones y concretamente cerrado en ese controvertido y fascinante barroco. Por supuesto, a todos ustedes por su interés, por su asistencia y de manera, por supuestísimo, habría que decir, muy especial a las profesoras Marion Reder y Rosario Camacho, pues también como coordinadoras de este ciclo, también por su amable invitación y por supuesto, pues también por todo lo mucho y bueno que durante muchos años, pues también ellas, lo mismo que distintos profesores y profesoras de la Universidad de Málaga, han sabido transmitirme. Es decir, en este sentido, lo que yo pobremente pueda decirles en la tarde de hoy, pues también es resultado de haber tenido unos magníficos enseñantes que han servido de ejemplo, de espejo a quien les habla. Bien, dicho esto, como les decía, vamos a centrarnos en una serie de aspectos donde, pues esta tarde no vamos a hablar de decoro, no vamos a hablar de verdad, no vamos a hablar, digamos, de grandes problemas teóricos, centrados siempre en ese fascinante, como digo, controvertido, poliédrico barroco, sino que vamos a hablar, y precisamente teniendo en consideración el título de la intervención, vamos a intentar comprender por qué las imágenes funcionan e incluso podríamos decir que continúan funcionando siglos después de haber sido creadas, más allá, digamos, de lo que cronológicamente, históricamente, metodológicamente denominamos y consideramos barroco. Pero para ello tenemos que hacer una pequeña memoria, una pequeña recapitulación. Es decir, normalmente cuando nosotros hablamos del barroco decimos que tiene como obsesión unir el cielo con la tierra, fundir y confundir lo visible y lo invisible. También decimos, lo asociamos a la tramoya, al teatro, a la escena. También decimos que es realista, que es caprichoso, que es ilusionista e ilusorio, que es paradójico, contradictorio, que es también fantástico, que es sugerente, sensual incluso. Decimos que es pintoresco, decimos también que es extravagante, excéntrico, decimos que es declamatorio, también que es festivo, que es trágico, que es patético,
que es incluso truculento, macabro, morboso. Decimos que es castizo, que es cercano, que es efusivo. Decimos también que es aristocrático, que también que es popular, también que es sofisticado y por supuesto que es rotundamente prosopopédico. Teniendo en cuenta todo esto, no nos puede sorprender que el barroco, precisamente a lo largo de su trayectoria histórica contrastada, que evidentemente no queda circunscrita ni mucho menos a los siglos XVII y XVIII, pues fuese capaz, digamos, de perdurar, de pervivir en la memoria, incluso en la conciencia colectiva, incluso en el trasfondo antropológico de las sociedades, habida cuenta de que el barroco efectivamente supo arraigar, supo encontrarse igualmente cómodo, tanto en el medio rural como en el medio urbano. También fue capaz de sorprendernos incluso a nosotros en el día de hoy, pues digamos, tomando posiciones desde cualquier esquina, oteando el horizonte desde cualquier perspectiva y desde ahí proceder a la conquista del territorio por tierra, por mar y por aire. Es decir, precisamente como estamos hablando, el barroco tiene una capacidad de difusión, de control, de dominio, de proyección total. Pero justo es decir que todos estos calificativos, todas estas observaciones, todos estos matices que acabo de hacerles, no son el fin. Es decir, son los medios, son los instrumentos, son las herramientas, son las estrategias a partir de las cuales el barroco, pues, digamos, consigue hacer realidad ese sueño de la Iglesia, de la Reforma Católica, la conocida Contrarreforma, de, digamos, blindar las fronteras intelectuales, físicas, teológicas, creenciales de la Europa católica y justamente conseguir, podríamos decir, cimentar, autoconvencer, fortalecer las conciencias en torno a los misterios de la fe. Evidentemente, digamos, pretender identificar, explicar, resumir, compendiar todo esto, utilizando los valores, podríamos decir, estrictamente positivistas de la historia del arte tradicional, es insuficiente. De hecho, si me permiten, quiero hacer digamos, un rápido repaso por 4 nombres, concretamente. Es decir, es cierto que cuando hablamos del barroco, y precisamente los profesores y profesoras que me han precedido les habrán referido nombres como Weisbach, precisamente nombres clásicos como Emil Mal, Marcelo Fayolo del Arco, etcétera, etcétera, pero no es justo, es decir, que es importantísima a la hora de amplificar las perspectivas conceptuales en torno al barroco y sobre todo en relación a la eficacia de las imágenes, tener en cuenta una secuencia histórica de notables profesores en el campo de la historia del arte y de la historia de la literatura española. En el caso, pues concretamente, y voy a seguir casi un orden cronológico, por ejemplo, del profesor Emilio Orozco Díaz, que fíjense, ya en tiempos, digamos casi premonitariamente, es decir, ya en los años 40, en los años 50, fíjense que yo les voy a extractar en lo que ustedes pueden leer mientras estoy comentando el texto, y el profesor Orozco parte de la base que considera insuficiente la metodología tradicional, es decir, la pura visibilidad, el puro análisis formalista, para llegar a entender lo que realmente supone, representa, significa una obra de arte del barroco. Es decir, en ese texto, que es una acotación a un ensayo que él hace dedicado al pintor cartujo Fray Juan Sánchez Cotán, precisamente el profesor Orozco, digamos, se preguntaba, digamos, si era suficiente conseguir contando con esos mecanismos tradicionales. Es decir, evidentemente el análisis formalista sigue siendo absolutamente válido para un historiador del arte. Es, por así decirlo, lo que entrena a un historiador del arte en el ejercicio de su ciencia. Pero no es menos cierto que, como apuntaba el profesor Emilio Orozco, es necesario conocer el contexto. Es necesario conocer el pensamiento, es necesario conocer la literatura, es necesario, en definitiva, entender la consideración de la imagen como un producto cultural y también la del artista que lo crea como un individuo no aislado en una torre de marfil, no encerrado en una campana de cristal, sino un individuo que con sus ventajas y sus inconvenientes, con sus filias y con sus fobias, pues evidentemente forma parte de la sociedad de su tiempo. En la misma línea, el profesor Julián Gallego, con esta obra
capital, trascendental, visión y símbolos en la pintura española del siglo de oro, profundizaba e iba más allá de estas ideas ya enunciadas por el profesor Emilio Orozco. Es decir, ahí en ese sentido, digamos, él apostaba por profundizar, podríamos decir, en el trasfondo conceptual de la obra de arte. Es decir, precisamente teniendo en cuenta de que, a diferencia de cómo puede suceder en el mundo actual, donde nos hemos desentendido, desgraciadamente, del lenguaje de los signos, del lenguaje de las alegorías, de los significados, hay que tener en cuenta que el individuo en la edad moderna, fundamentalmente, es educado, es adiestrado, es adoctrinado para leer más allá de lo puramente visual, para poder comprender, a raíz de esa intrahistoria de la propia imagen, las significaciones que la misma entraña. En esa misma secuencia, el profesor Santiago Sebastián, digamos, una figura capital también dentro del arte español, teniendo en cuenta de que a él quizás debemos considerarlo el gran impulsor de los estudios iconográficos e iconológicos, y justo, es decir, sufriendo una gran incomprensión durante muchísimo tiempo por parte, podríamos decir, del mundo académico universitario español. Como les decía, el profesor Santiago Sebastián, siempre vamos subiendo un pequeño peldaño en este sentido, postulaba la pertinencia a la hora de que el investigador supiera seleccionar las fuentes. Es decir, efectivamente, esto no es otra cosa que reivindicar dentro de la metodología de la historia del arte, podríamos decir, el estudio del contexto. Es decir, evidentemente yo siempre suelo utilizar en las clases una frase, si ustedes me la permiten, en un tono un tanto coloquial, en el sentido de que yo digo siempre que una catedral no surge como una seta en el campo, es decir, por generación espontánea. Es decir, es fruto de unas circunstancias, de una sociedad, de unos comitentes, de una problemática e incluso, ya que utilizo el símil de una catedral, también tendríamos que ver que una catedral también es siempre o casi siempre fiel reflejo de la ciudad que la construye. Es decir, con lo cual, pues evidentemente tenemos un mosaico tremendamente variopinto, fascinante, como digo, poliédrico, que viene a apostillar esta tesis. Finalmente, es, digamos, absolutamente imprescindible, sobre todo porque creo que ha supuesto un revulsivo para una mirada que podríamos llamar postmoderna, aplicada a la historiografía de la historia del arte, la figura del profesor Fernando Rodríguez de la Flor, en este caso, al igual que el profesor Emilio Orozco, un estudioso que nos proviene del campo de la literatura, donde justamente a partir de esa visión, es decir, precisamente el profesor de la Flor, que ha estudiado de una manera verdaderamente antológica todo el universo de los emblemas, de los enigmas, de las empresas, de los jeroglíficos, del lenguaje sígnico generado por y para esa cultura del barroco. Fíjense que justamente el profesor Rodríguez de la Flor acuña un término que a quien les habla, pues particularmente les tengo que confesar que a mí me fascina y que además les tengo que confesar también que utilizo permanentemente, como es el de artefacto retórico. Es decir, porque efectivamente, es decir, con una clarividencia extraordinaria, ese concepto acuñado por el profesor Rodríguez de la Flor viene a dar a la obra de arte, a la imagen en nuestro caso, escultórica o pictórica o gráfica, etcétera, etcétera, una dimensión imprescindible y que evidentemente sin demérito de la cualidad que una obra de arte pueda tener como objeto de contemplación, nos lleva, como les digo y les decía anteriormente, no al medio, sino al fin de las cosas. Es decir, la obra de arte es un objeto, es una herramienta, es un artefacto, es decir, es una máquina de comunicar, como evidentemente se va a pretender por parte de la Iglesia Católica que el arte pues funcione a pleno rendimiento con idea de conseguir ese fortalecimiento, ese autoconvencimiento, esa defensa, autodefensa, podríamos decir, frente a las investidas de la Reforma protestante. Teniendo en cuenta toda esta serie de cuestiones, pues ya evidentemente se ven con otros ojos pues creaciones tremendamente fascinante, donde evidentemente vamos más allá de la pura visualidad. Es decir, no es solamente ver unas figuras maravillosamente bien pintadas, no es únicamente pues ver, como les digo, una acumulación de objetos donde el artista, como ustedes están viendo en esta obra de Antonio de Pereda, pues digamos hace gala de un virtuosismo técnico, incluso más allá del realismo, podríamos incluso hablar de una especie de protorrealismo en ese sentido. Es también el hecho de cómo la imagen lanza un mensaje a la sociedad, es decir, con esas claves que
la erudición comprende, porque de hecho es la propia erudición la que la genera y la que la promueve, pero que también, digamos, consigue, por así decirlo, el milagro, en ese sentido, entre comillas, de convertir al barroco en una sociedad protomediática, es decir, a través de las imágenes y concretamente y específicamente, sobre todo, del arte religioso, de la imagen religiosa, vamos a poder hablar de una cierta globalización cultural, de la que participan por igual todos los segmentos sociales. Evidentemente otra cuestión muy diferente son, digamos, los niveles económicos que permitirán buscar un artista de mayor o menor calidad, invertir mayor o menor cantidad de dinero en la obra, pero a lo que vamos, los valores instrumentales de la imagen como herramienta de comunicación están plenamente garantizados, porque también el pueblo, y vamos a decirlo, los niveles, pues digamos, más humildes, son, digamos, por rutina, adiestrados sistemáticamente en la comprensión, digamos, de esos códigos. Es decir, hay que tener en cuenta también que muchos recursos aplicados por los artistas están rígidamente estipulados, rígidamente codificados. El artista puede tener un margen mayor o menor de maniobra, pero es cierto que siempre prevalece, digamos, no solo el espíritu de época, sino el orden vigente. Les pongo un caso, es decir, quien osa transgredir lo establecido tiene problemas. Les pongo, por ejemplo, un caso tan emblemático como el que pueda ser el Caravaggio. Es decir, la pintura religiosa de Caravaggio en su inmensa mayoría, pues digamos fue, entre comillas, un gran fracaso. Pero fue un gran fracaso porque fue políticamente incorrecta. Es decir, fue heterodoxa en ese sentido porque, evidentemente, los sectores sociales, las estructuras sociales, pues evidentemente no solo no le satisfacía, sino incluso no permitían, pues digamos que el artista no pintara la verdad, sino su verdad. Y esto, evidentemente, cuando estamos hablando de unos momentos donde el artista, lo veamos como lo veamos, no es enteramente dueño y señor de lo que crea, es decir, sino que siempre está la sociedad o el cliente en particular el que manda, pues evidentemente esto hace que tengamos también que hacer una mirada incisiva sobre la cuestión. En el caso de este cuadro, pues fíjense que ese maravilloso ángel que ustedes ven en pantalla porta un texto en latín, pero que evidentemente el público, a pesar de todo de no saber latín, es decir, ya saben ustedes que durante muchísimo tiempo, hasta el Concilio Vaticano II, la misa era en latín. Las personas respondían cuando tenían que responder porque aprendían, memorizaban. Es decir, fíjense que en ese sentido también había frases que calaban hondamente. Es decir, como en ese caso es hiere eternamente, vuela rápidamente y mata. Es decir, si ustedes observan, fíjense que aquí en ese sentido hay la flecha que marca hacia el caballero y hay una directriz también que une efectivamente a través de esa flecha en lo que es la calavera con el caballero, pues digamos que con esa vida de sueño tan propia de la época, pues evidentemente reflexiona sobre la muerte. Resulta muy fascinante, de hecho, tener en cuenta todas estas reflexiones a la vista de imágenes como las que ustedes ven en pantalla. Yo siempre suelo repetir también a los alumnos que hoy en día nosotros tenemos una visión muy distorsionada de la obra de arte. Es decir, nosotros la obra de arte la tenemos asociada a unos espacios que provocan o digamos creados específicamente para el placer estético como es el museo. Es decir, la inmensa mayoría de las personas asociamos la obra al museo, donde la obra se nos muestra en un contexto fosilizada, completamente pasiva y, digamos, presta a ser consumida visualmente por el espectador. Esta imagen me parece especialmente significativa porque es algo que por fortuna todavía podemos seguir disfrutando y con una mirada más incisiva, no solamente los historiadores del arte, sino cualquier persona amante de la cultura en general, como es el caso de todos ustedes, como es el hecho de encontrarnos un maravillosísimo cuadro en un recóndito altar de una iglesia. Es decir, aquí en este caso ustedes están viendo una de las grandes obras maestras de Murillo, cuando el ángel ayuda a San Juan de Dios a cargar con un enfermo, en el altar que ocupa ese cuadro, por fortuna no se lo llevaron los franceses, en la iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad de Sevilla. Pero es que si ustedes van a Roma, entran en San Agostino, se van a encontrar en una pequeña capilla la Virgen de Loreto de Caravaggio, o si ustedes van a la Basílica Santa María del Popolo, en una pequeña capilla que, fíjense ustedes que vendrá a ser la mitad de este escenario, se encuentran ustedes
es algo que, evidentemente, cuando uno lo ve, lo tira de espaldas. Es decir, en el altar, la Asunción de Aníbal e Carracci, y enfrentadas en las dos paredes, que con muy poco espacio físico, la crucifixión de San Pedro y la conversión de San Pablo de Caravaggio. Y ojo, fíjense, podemos decir, ¿qué es lo que hace esto aquí? Pero es que muchas veces olvidamos, es que el pintor hizo esos cuadros para que estuvieran ahí, no para que estén en el museo y funcionasen como la sociedad de su tiempo esperaba que lo hicieran en su contexto oportuno. Bien, hay que tener en cuenta que precisamente, aunque nosotros nos vamos a centrar en el siglo XVII, XVIII, es decir, lo que tradicionalmente llamamos barroco, hay que tener en consideración también que, como siempre suele pasar en la historia, yo quiero recordar ahora, y me emociona muchísimo hacerlo, a una persona queridísima, está aquí, aunque no esté visualmente o físicamente, como fue la profesora Maribel Pérez de Colosía, que precisamente en sus clases de historia moderna decía, cuando explicaba justamente que los historiadores utilizan la división entre las edades como una afición, digamos, podríamos decir, pedagógica, el hecho de que una persona no se levantaba, o sea, no se acostaba la noche anterior de la toma de Constantinopla por los turcos, siendo una persona medieval, y se levantaba al día siguiente, se ponía los zapatos con, digamos, los zapatos de una persona de la edad moderna. Y efectivamente esto es igualmente aplicable a la historia del arte, es decir, pues justamente hay que tener en consideración que en la historia del arte pues se están incubando una serie de procesos que cuando llega el momento, y precisamente con todas las circunstancias que conllevan el gran cataclismo que va a ser la Reforma protestante, van a fermentar y van a generar, pues digamos, las claves de construcción de la imagen que denominamos como típicamente, específicamente barrocas. Y fíjense que aquí se los muestro con tres ejemplos muy significativos. El primero y el segundo cuadro están separados entre sí por 15 años de diferencia. Es decir, la primera obra es una obra que Giorgione pinta en 1505, y la segunda es una obra que su discípulo Tiziano pinta en 1520. Hay que tener en cuenta que son 15 años, podemos decir 15 años no son nada, pero en esos 15 años, evidentemente cuando Tiziano pinta el segundo cuadro, ya por así decirlo la bomba ha estallado. Es decir, precisamente en 1517, la fecha que estamos conmemorando. Y observen, eso evidentemente se refleja, y no es por casualidad, en el cambio, que ahora comentaré, que se registra entre el primer y el segundo cuadro. Es decir, el primer cuadro es un cuadro netamente renacentista, es decir, predomina la limpieza de ese triángulo, los tres personajes están mirando al frente, los tres personajes, digamos, sí, miran, pero no miran, es decir, porque justamente el pintor lo que ha querido crear ante todo y por encima de todo no ha sido otra cosa que una estructura tremendamente orgánica que de ninguna manera quiere que se descomponga. Las circunstancias han hecho que los clientes, es decir, el cliente siempre tiene la razón y quien paga manda, dicen los refranes, que el segundo cuadro ya, digamos, evidentemente implique unos cambios significativos. Es decir, observen que el triángulo está igualmente presente, pero los personajes sagrados ya comienzan a no solamente interactuar entre ellos, sino a evidenciar una tensión. Sería el término más adecuado, un nerviosismo, es decir, un intento, si ustedes me permiten utilizar un símil teatral, que llamaríamos sobreactuar. Es decir, actuar en el teatro conlleva la exageración de los gestos. ¿Y para qué se exageran los gestos? Para que justamente en el cuadro quede claro, por petición del donante, que además lo tenemos aquí, es este personaje que está arrodillado y al cual protege San Blas, de que evidentemente él quiere cerciorarse de que aquello que está representándose en el cuadro es cierto, es decir, él cree irreductiblemente, pero evidentemente el cuadro es también un testimonio de también querer agarrarse a ese clavo ardiendo que supone la fe y supone también esa nueva visión, podríamos decir, de los personajes sagrados. Pues bien, justamente esas ideas que se están incubando, es decir, ya les digo que hay muchos experimentos de este tipo, es decir, esos cambios no son estilísticos o puramente estilísticos, es decir, es porque la sociedad ha cambiado y de qué manera, y evidentemente quién
promueve las obras de arte, quiere ver las obras de otra manera, pues justamente, como les digo, crea unos esquemas que observen ustedes que bien se reflejan en la tercera de las obras, muy conocida, evidentemente una de las grandes joyas del patrimonio histórico, no solamente de la Catedral de Málaga, del patrimonio pictórico español, la Virgen del Rosario de Alonso Cano, donde observen, precisamente gracias a que Alonso Cano es un clásico fuera de su tiempo, podemos ver, es decir, cuando se estudia este cuadro siempre se hablan de las influencias venecianas. Es decir, evidentemente ven, la comparación con Tiziano hace más que evidente el nexo, es decir, esa influencia, pero va más allá. Es decir, lo que ha hecho el artista, en este caso el artista granadino, ha sido terminar de cerrar el ciclo. Es decir, ha convertido completamente todas esas ideas, todos esos experimentos, todas esas inquietudes en un cuadro esencial y totalmente barroco. Y ojo, ¿para qué hacemos esto? Pues evidentemente para que el individuo tenga certeza. Y es también algo importante también que revalida la eficacia de las imágenes en el barroco, en el contexto católico, de que justamente el individuo es libre. Fíjense que con esto también se cuestionan las tesis protestantes de la predestinación, en fin, toda la discusión en torno al problema de la gracia. Es libre para disponer, gracias a la tercera de sus tres potencias o facultades, la memoria, el entendimiento y la voluntad, que es la que le da sentido a las tres, de hacer con su vida lo que quiera. Pero evidentemente uno, si es responsable de sus actos, lo puede ser para lo bueno y para lo malo. Esto también lo presenta el arte. Se ven ustedes estos dos cuadros de Francisco Ribalta, donde se representa el tema del alma condenada y el alma bienaventurada. Y observen qué interesante. Vamos a hacer lo mismo, vamos a dar un salto. Es exactamente el mismo tema que ustedes están viendo aquí, que representa Bernini, pero evidentemente, ¿qué es lo que cambia? El contexto estético, es decir, esto es una pintura española, tendríamos que interpretarla dentro de las claves del primer naturalismo barroco, es decir, con todas las claves, toda la información de la que disponemos. Pero observen, si me permiten de nuevo un giro coloquial, es el mismo perro con distinto collar. En Italia y en España, digamos, los católicos son plenamente conscientes de lo que espera, para bien o para mal, al individuo en función de su comportamiento en esta vida. ¿Qué es lo que están haciendo las imágenes? Enseñarlo, comunicarlo con respecto a las claves estéticas acordes al gusto. Es decir, en este caso el gusto es el filtro, es la vía, es el conducto que hace digerible, que hace entendible, que hace asumible las representaciones y sus conceptos. Porque evidentemente hay que tener en cuenta que en el contexto católico no solamente hay una segunda oportunidad para equivocarse, nos podemos equivocar todas las veces que queramos, porque para eso existe el perdón y la misericordia. Fíjense que en este caso, en esta obra de Pompeo Batoni, lo vemos maravillosamente bien, cuando ilustra la parábola del hijo pródigo. Entonces, fíjense que ahí, en ese sentido, cuando el hijo vuelve a casa de su padre, ya saben que le dice esa frase tan conocida: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Observen que ahí no solamente hay un contraste, es decir, esto también es muy habitual en las imágenes religiosas barrocas, una dialéctica, un contraste incluso brutal entre la figura del padre y la del hijo, es decir, el padre ricamente vestido, el hijo desnudo, es decir, es una antítesis, visto desde el punto de vista literario. Hay que tener en cuenta, y de eso vamos a hablar y vamos a verlo, que también los artistas justamente manejan una serie de resortes para que el espectador del cuadro tenga mucho más clara la idea. Es decir, observen que hay un ritmo envolvente, no solamente son los padres, el brazo que coge al hijo, lo acerca, lo estrecha, sino también ustedes ven que el propio manto, con el ribete de armiño, que es el indicativo de una vestidura suntuosa, el manto hace un efecto de acogida. Es decir, eso es el simbolismo de un manto, es decir, es un signo de protección. Es decir, ya saben ustedes que también es en una iconografía muy conocida la imagen de la Virgen que despliega su manto. En la Semana Santa de Málaga ni les cuento, si nosotros podemos comprobar que la Virgen acoge con su manto a quien se dispone bajo de ella. Es decir, es que es, digamos, una interpretación casi incluso podríamos decir popular de esa idea que ustedes están viendo aquí y que evidentemente es una advertencia. Es decir, evidentemente es la vertiente, como les digo, que hace que el barroco lo identifiquemos con lo macabro, con lo truculento, con lo morboso, con lo existencial,
con lo escatológico, es decir, a través de los diferentes medios. Fíjense que les pongo que no hay una única vía. Es decir, se puede hacer mediante el grabado, la escultura, la pintura, incluso evidentemente, como en el caso de la segunda imagen que ven, precisamente a través de los estudios de la profesora Rosario Camacho, ese detalle que estamos viendo de la cripta del Panteón de los Condes de Buenavista, es decir, hay una inspiración literaria, también una inspiración gráfica a través de la capacidad topológica de difusión que tiene la estampa grabada, mientras que en el otro caso, en el cuadro de Ignacio de Ries, ya ven ustedes esa advertencia. Es decir, tempus fugit, finis gloriae mundi. Es decir, el tiempo fluye y en cualquier momento la pompa, la gloria, la vanidad, todo es vanidad, se diluye en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, fíjense que yo en esta frase acabo de sintetizar una serie de máximas que se reiteran insistentemente en las obras del barroco. Lo mismo que ustedes están viendo aquí. Es decir, precisamente los artistas utilizan su habilidad, digamos, incluso hasta el límite, podemos decir, hasta líneas rojas insospechadas. Fíjense que aquí en este caso, en esta obra que se encuentra en la iglesia de Santa María Succurre Miseris de Nápoles, estamos viendo lo que podríamos llamar, a partir incluso del siglo XIX en adelante, el horror fascinante. Es decir, estamos viendo, asistiendo en directo a lo que sucede en el interior de la tumba, el proceso de descomposición del cuerpo. En este caso de una muchacha que es hermosa y que sigue siendo hermosa a pesar del espectáculo de podredumbre que estamos viendo. Es decir, fíjense que también son esos registros insospechados y controvertidos en los que se mueve el barroco, apoyándose en elementos como la gestualidad y sobre todo mostrando, como ustedes están viendo aquí, al fiel, al espectador, a veces retratado en el mismo cuadro, como ustedes están viendo aquí, cuál es el premio que le espera. La gloria, es decir, porque la gloria efectivamente, el paraíso, se hace presente justamente en el interior del templo. ¿Y para qué? Para justamente, digamos, hacer realidad esa fórmula del credo, del sínodo niceno-constantinopolitano, de creer en Dios Todopoderoso, creador de todo lo visible y lo invisible. Y evidentemente aquí está también una gran labor, en este caso, a desempeñar por la escultura, la pintura y, digamos, lo que son las artes incorporadas, podríamos decir, al contexto puramente arquitectónico. Sí les tengo que comentar que en este sentido, justamente, y además con esta inteligentísima programación que se ha seguido en el ciclo, pues evidentemente aquí un poco hemos ido, pues las distintas personas que hemos ido interviniendo, complementando las distintas visiones. Es decir, aquí en este sentido, y es, digamos, la intención, modestamente por parte de quien les habla, es poner en valor la importancia que tienen los elementos pictóricos, escultóricos, iconográficos, discursivos, como complemento, digamos, a la fábrica arquitectónica. Es decir, porque hay que tener en cuenta que las imágenes van a dotar de contenido al continente. Es decir, ¿qué sería del Jesús de Vignola? La planta tipo de la Iglesia de la Reforma Católica, sin las pinturas de Giovan Battista Gauli, sin los estucos, sin el discurso iconográfico. ¿Qué sería de la mismísima Basílica de San Pedro del Vaticano? Que, digamos, sin la intervención de Bernini, sin la intervención de Alessandro Algardi, sin la intervención, en definitiva, de tantos y tantos artistas. Porque fíjense que aquí en este sentido, cuando se habla justamente de la importancia del barroco a efectos persuasivos, comunicativos, propagandísticos, militantes, etcétera, etcétera, precisamente el ejemplo de San Pedro es altamente significativo. Hay que tener en cuenta de que el siglo XVII hereda un magnífico edificio. Después de todas las controversias, la culminación de la cúpula, la ampliación de Carlo Maderno, etcétera, etcétera. Pero piensen ustedes, es como cuando nosotros compramos un maravilloso piso y nos dan las llaves. El piso es fantástico, tiene 3 dormitorios, tiene 2 cuartos de baño, tiene una terraza, pero el piso está inmensamente vacío, es decir, está muerto. Es decir, esa va a ser la labor justamente de las imágenes, esa va a ser la labor, la gran labor justamente del barroco, dotar de contenido al continente. Y en ese sentido, pues evidentemente toma toda su amplitud, toda su dimensión, podríamos decir, el concepto de la iglesia barroca como teatro, como espectáculo y además receptáculo de la integración de las artes. Cuanto más
cuando justamente la Iglesia Católica, a partir del Concilio de Trento, va a vivir uno de los grandes momentos, podríamos decir, en la puesta en valor y en la redefinición teatral a efectos espectaculares sin precedentes de la liturgia. Es decir, la liturgia tiene dos grandes momentos. Por un lado, el siglo VII, que es cuando casi se codifican los grandes ritos, y, digamos, se remata todo el proceso a raíz de toda la reforma litúrgica, justamente del Concilio de Trento, que es cuando, evidentemente, piensen, no solamente tenemos un maravilloso teatro, en el buen sentido del término, por supuesto, un teatro sacro. Ese teatro tiene unos actores con un atrezzo espectacular, con un escenario que es el epicentro de toda la función religiosa. Fíjense ustedes el término, función religiosa, que es el altar. También, evidentemente, una codificación de los ritos, ceremonias, gestos, es decir, que exige incluso, digamos, la adecuación de una serie de directorios, de rúbricas, de normativas expresamente diseñadas justamente para magnificar el aspecto mistérico de los ritos y que, en definitiva, incluso en ese proceso de integración de las artes, se remata, para que no falte de nada, con la música. Es decir, también precisamente el barroco vive también uno de los grandes momentos de la música al servicio del culto en toda Europa. Es decir, de una manera incesante, las capillas de las catedrales, de las basílicas, de las colegiatas, evidentemente son algo indisociable también a la vida cotidiana de estos elementos. Y al mismo tiempo se ponen en valor una serie de elementos también cuestionados desde el ámbito de la reforma. Es decir, hay que tener en cuenta de que a pesar, en fin, que el decreto es un tanto controvertido per se, aunque evidentemente el decreto se desarrollará a posteriori a través de múltiples iniciativas, no se puede negar la importancia como referencia en ese sentido del famoso decreto número 2, de la sesión 25 del Concilio de Trento, que se celebra el 3 de diciembre de 1563, justo la víspera de la clausura del concilio, el 4 de diciembre, y que lleva por título de Invocationes, Venerationes, Reliquis Sanctorum, et Sacris Imaginibus, es decir, acerca de la veneración e invocación de las imágenes de los santos y de las sagradas reliquias. Justamente eso es lo que supone el hecho por una apuesta, digamos, por una imaginería, y ojo, no estoy utilizando el término imaginería en el sentido coloquial y popular, es decir, fíjense, y ahí el profesor de Mateo seguramente se sonreirá, yo nunca utilizo el término imaginería para referirme a la escultura. Utilizo el término imaginería ahora porque estoy haciendo con él referencia al sentido preciso que tiene, es decir, sistema de imágenes, pero que hace una apuesta, como digo, sin precedente por la puesta en valor de las imágenes, es decir, ratificando la antigua doctrina del Concilio de Nicea, y que evidentemente también explica la familiaridad a todos los efectos populares que el individuo va a tener hacia la imagen sagrada, pictórica o escultórica, según los contextos. Observen ustedes cómo en cualquier capilla podemos encontrar una escultura, una pintura, donde queda el testigo de la presencia del devoto, de la persona, hombre o mujer, que ha visto algo especial en esa imagen como elemento de intermediación con lo divino, es decir, de simulacro, de acercamiento a lo divino. Observen esas velas encendidas, esas flores, es decir, es un testigo mudo, pero tremendamente explícito, ya les digo, de esa eficacia de las imágenes. Y quien dice de las imágenes, lo mismo de las reliquias. Es decir, también después de haber sido objeto de una crítica despiadada por parte de los reformadores luteranos, calvinistas, de las confesiones protestantes en general, se rehabilitan, digamos, tanto para uso solemne como para uso privado, el culto a las reliquias de los santos, además incluso con un procedimiento de autentificación o de certificación para intentar dar rigor al proceso, y al mismo tiempo pues recordar la importancia que tiene esa obsesión del individuo de estar en contacto físico con lo sagrado. Y por supuesto no podemos olvidar otras señas de identidad católica que van a poner de relieve precisamente las imágenes, es decir, por supuesto, el culto a la Eucaristía, entendiendo desde la perspectiva católica que efectivamente, según la doctrina católica, digamos, evidenciada en la sesión 13, en este caso del concilio, justamente la segunda fase, pues digamos, el católico cree que en función de la doctrina de la transubstanciación, las especies eucarísticas del pan y del vino, digamos, adoptan
la naturaleza del cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, lo cual exige una puesta en escena, una liturgia que, fíjense, va más allá de la adulía o veneración. Es decir, exige, en el caso del culto eucarístico, y de eso se ocupa muy bien el arte del barroco, el culto de la tría, es decir, el culto de adoración absoluto a la sagrada forma, a la especie del vino. Y, evidentemente, no nos basta solamente con el templo. Es decir, hay que tener en cuenta que el barroco también sabe rentabilizar la herencia histórica de festividades, de costumbres populares que tienen su origen en última instancia en la Edad Media. Es decir, les pongo el caso, por ejemplo, de la festividad del Corpus. La festividad del Corpus la instituye el Papa Urbano IV en la Edad Media. Hay una teología medieval riquísima en torno a la Eucaristía, emblematizada por las dos figuras carismáticas de San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino, pero hay que tener en cuenta que es el Concilio de Trento y todo lo que conlleva el proceso que estamos comentando quien saca, por así decirlo, la fiesta eucarística no ya a la calle, sino incluso la convierte en la fiesta por excelencia a nivel popular, todavía lo sigue siendo en muchas ciudades, caso de Sevilla, Granada, Toledo, Valencia, etcétera, etcétera, podríamos decir, digamos, entendiéndola como una representación de la Jerusalén celeste en la tierra, es decir, es también algo importante. Fíjense que yo recuerdo una clase del profesor Ciro Villas, que decía que en la sociedad de la Edad Moderna el individuo es y el individuo significa. Es decir, quiere testimoniar lo que el individuo es, lo que el individuo significa. Dicho en otras palabras, la mujer del César no solamente tiene que ser honrada, sino parecerlo. Hay que ostentarlo. Y evidentemente la fiesta religiosa, la fiesta del Corpus como puesta de largo de la ciudad, es una oportunidad, lo mismo que todo tipo, toda suerte de acontecimientos populares que ustedes están viendo, que incluso estas imágenes son actuales, indican lo que yo les comentaba al principio, es decir, la pervivencia, la capacidad del barroco de sobrevivir, podríamos decir, digamos, al tiempo, al espacio, a la memoria y convertirse en el contexto, en determinados contextos antropológicos, en algo casi genético. Y evidentemente en esto las imágenes tienen mucho que decir. Es decir, los recursos aplicados por los artistas, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista plástico, desde el punto de vista de la composición. Es decir, son todas esas herramientas que durante siglos se habían estado utilizando para otros temas, para otros asuntos, que se rentabilizan al máximo aplicadas a la imagen religiosa para ir más allá. Es decir, lo mismo sucede, fíjense, con las dramatizaciones que abandonan los templos en la Edad Moderna, justamente, y salen a la calle. Es decir, el teatro religioso deja de estar, digamos, enclaustrado y sale a la calle justamente también con unos dispositivos, y fíjense que cuando esto se estudia desde la perspectiva literaria es fascinante. Es decir, justamente el discurso de la escultura procesional puede decirse que sintetiza toda la tradición teatral europea desde la Edad Media y, por supuesto, a los siglos del barroco. Es decir, incluso si ustedes me apuran, podríamos seguir. Es decir, es una iconografía que tiene la capacidad de reinventarse constantemente porque está íntimamente involucrada con la sensibilidad popular. Es decir, hasta tal punto de que cambia la cultura visual, la escultura, la iconografía procesional también se adapta a las nuevas circunstancias. Fíjense que esto es lo que nos lleva a que en el momento actual, pues precisamente esta iconografía esté sugestionada fortísimamente por el peplum, es decir, el género cinematográfico de carácter histórico, que desde el punto de vista actual pues exige una representación, vamos a llamarlo así, arqueológica. No anacrónica, no pintoresca, no operística, como era habitual en siglos pasados. Bien, algo fundamental para conseguir esto es que la imagen esté cerca. Es decir, y para que esté cerca, nunca mejor dicho, tiene que ser atractiva visualmente. Saben ustedes que suele decirse que lo primero que entra por el ojo y la primera impresión es la que queda. Es muy interesante tener en cuenta que incluso hay obras que, digamos, están planteando esta obsesión del individuo a partir de estos momentos críticos de aferrarse, como les digo, desesperadamente a lo que la imagen representa. En este sentido les voy a poner una serie de obras de Giovanni Battista Moroni muy interesantes, porque son cuadros en un sentido dual. Es decir, por un lado son retratos y por otro lado representan algo muy interesante, es decir, lo que desde una perspectiva jesuítica o con el término jesuítico llamaríamos composición de lugar, que no es otra que la rememoración del hecho sagrado, no solamente en el corazón,
no solamente en el espíritu, sino también ad oculos, es decir, ante la vista. Y fíjense que este cuadro es particularmente interesante porque, ojo, ustedes observen las proporciones. No estamos viendo que el individuo está rezándole a la Virgen. El individuo está rezando a una imagen de la Virgen, que no es lo mismo. Es decir, es un cuadro muy interesante, lo mismo que vamos a ver lo siguiente, donde cambia el sujeto, mejor dicho el objeto, perdón, no es una escultura, es una pintura, pero en cualquier caso son obras testimoniales que están indicando la eficacia de las imágenes y también lo que el profesor Juan Antonio Ramírez llamaba, o decía, cuando en determinados contextos el arte se convierte en un artículo de primera necesidad. Es decir, esto durante muchísimos años fue una realidad. Es decir, en todas las casas solía haber imágenes de la Virgen, crucificados, imágenes de santos, y fíjense que esto no era tanto por una beatería malentendida, sino por una sincera piedad popular, es decir, que asociaba a esos objetos sagrados, elementos donde la familia, las personas depositaban su devoción justamente de ese modo intimista. Fíjense que aquí el pintor incluso representa la escena en un contexto que puede ser el oratorio de este joven en su palacio, en su casa, etcétera, etcétera, pero que marca esa estrecha relación con la imagen. Es decir, la imagen es la forma que el individuo tiene de identificarse con la realidad, es decir, con la realidad divina, es decir, quiere ver el ser divino con ese aspecto concreto a través de la imagen de devoción. Y observen, seguimos con el mismo pintor, el mismo concepto, pero aquí en este caso hemos cambiado el formato de la imagen, es decir, no es una escultura. Aquí observen que el orante está delante de un cuadro, es decir, que es prácticamente como si estuviera asistiendo como espectador, en este caso, a la escena del bautismo de Cristo. Observen aquí en este caso ese retrato doble con el misterio, observen ustedes a San Miguel con la Virgen con el niño, la idea del juicio del alma, o por ejemplo este cuadro muy interesante de Michele Parrasio, donde vemos al Papa Pío V, todavía no San Pío V, pues digamos en un cuadro muy interesante, es decir, se acerca a la contemplación de Cristo yacente, de Cristo muerto, para entender lo que los ángeles están presentando en la parte superior. Es decir, la Eucaristía es una devoción abstracta, donde evidentemente una persona solamente puede aplicar y proyectar la fe. Es decir, porque saben ustedes perfectamente que los ojos del cuerpo van a seguir viendo lo que ven. El gusto va a seguir gustando lo que gusta, valga la redundancia. Pero los ojos del alma son los que tienen que verificar la operación de reconocer en esos elementos, en esas especies transustanciadas, el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, observen, en la parte superior del cuadro, digamos, se hace esa referencia explícita a la Eucaristía, es decir, a la transustanciación, que el Papa comprende plenamente mediante la observación detenida del cuerpo de Cristo difunto. Esto evidentemente hay que conectarlo con toda una sensibilidad de época, donde es, digamos, innegable el protagonismo, la influencia de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Tengan en cuenta también que esa fue una gran habilidad de los jesuitas en convertir el método de oración mental en un entrenamiento, en un auténtico entrenamiento espiritual. Es muy interesante también cuando se estudian los precedentes, algo que viene también de la mística medieval franciscana, justamente también a través de los textos místicos de San Buenaventura, y que propician el hecho de la concentración de todas las potencias afectivas e intelectuales del ser humano, del individuo, en la contemplación de un misterio, pero sobre todo condensado fuertemente en una imagen tremendamente sintética. Es decir, fíjense, en ese sentido, podríamos considerar esta obra de Zurbarán, pues digamos, un ejercicio conceptista desde el punto de vista iconográfico. Es decir, porque no es solamente un borreguito, no es un bodegón. Es decir, fíjense que aquí vamos a ver cómo los artistas dejan muy claro, a través de una serie de elementos que todo el mundo capta enseguida, que esa representación va por un camino distinto. Es decir, ya se trate de un elemento alegórico, como este animal que simboliza la imagen sacrificial de Cristo como víctima, como la víctima escogida del Nuevo Testamento, fuertemente iluminada. Más, observen también con un concepto muy escenográfico, es como si tuviéramos un elemento aislado en un escenario al cual estamos proyectando todos los focos. Pues como les digo, junto a eso lo podemos hacer con un elemento alegórico, simbólico, o con una representación, pues digamos, más convencional. Pero en cualquier caso, si ustedes observan estos cuadros,
y observan hay un elemento interesante. No hay fondo. Es decir, hay una negación del fondo, hay una descontextualización total, rotunda y absoluta. Es decir, fíjense que esto no podríamos entenderlo necesariamente como una representación de la crucifixión. Es decir, ese fondo oscuro, ese fondo negro, anula la dimensión tiempo y la dimensión espacio. ¿Por qué? Porque esto no es un acontecimiento histórico. Es decir, esto es una aparición, es decir, una revelación, una teofanía que la imagen consigue gestar, generar, propiciar en el alma del individuo que dialoga con la obra. Fíjense que a veces incluso con un apoyo. Es decir, a veces dentro de estos cuadros se introducen una referencia. Es decir, por ejemplo, observen, son dos obras también de Zurbarán. En este caso, esta obra, evidentemente una de Zurbarán, la otra, la famosa obra de Velázquez. Y observen, en el segundo caso, cómo se ve el autorretrato del propio pintor como San Lucas, en esa mirada anhelante a Cristo, y en el otro caso ven el propio donante, como hemos visto anteriormente, ¿verdad? En este caso también como incorporándose él mismo a esa experiencia. Esta obra seguramente muchos de ustedes la conocerán si han venido a otras intervenciones, de ella hablaría seguramente el profesor Rodríguez de Ceballos, y fíjense que este cuadro de Velázquez es uno de los más idiosincrásicos para poder entender lo que les estoy comentando. Es decir, no es la flagelación, es justamente la contemplación del misterio de Cristo escarnecido, flagelado por el alma cristiana, que es el niño que ustedes ven aquí, acompañada por su ángel de la guarda, que todos tenemos, según la perspectiva y la doctrina católica, y que justamente propicia la comunión con lo divino, justamente no solamente a través del juego, observen, de miradas, de gestos. Es decir, el ángel le dice al alma dónde tiene que mirar, dónde está Cristo. Es también el hecho del rayo de luz, que muy inteligentemente, muy sutilmente Velázquez hace brotar de la cabeza de Cristo y que perfora, penetra el alma. Es decir, esa idea de la transverberación mística, el corazón, digamos, del alma cristiana que tenemos ahí. Y, por supuesto, la escultura también participa de estas tesis. Hay que tener en cuenta que justamente cuando nos acercamos al estudio, a la comprensión de estas obras tan antológicas de Pedro de Mena, hay que entenderlas también bajo este contexto que yo les estoy indicando. Es decir, son obras que no están pensadas para un museo, para estar expuestas incluso en un gran retablo, sino, como ustedes están viendo aquí, justamente para establecer un diálogo con un único interlocutor y además enclaustradas en su urna. Es decir, que evidentemente esas imágenes lo que intentan es manifestar esa idea de que tanto Cristo en su sufrimiento como la Virgen en sus dolores, en su soledad, pues evidentemente hacen partícipe de esos sentimientos al fiel para que el fiel pues reconduzca su vida, su comportamiento, su actitud acorde a las premisas de la doctrina católica. Y fíjense que evidentemente esto tiene una proyección tremendamente popular. Fíjense que aquí están viendo esta obra. Y sobre todo me interesa poner esta en concreto porque incluso podemos hablar de una cierta internacionalización de ciertos vehículos, es decir, porque no solamente estamos hablando de intercambios artísticos o culturales entre Italia y España u otros países, es que también España en cierto modo contagia, podemos decir, ciertos modos a determinadas zonas de Italia o incluso a otras latitudes. Les pongo el caso, fíjense, de esta obra que se encuentra en la Colegiata de la Barca de San Pablo de la Valeta. Es decir, es la primera iglesia después de la Catedral de San Juan Bautista de la capital de Malta, y fíjense que esta es una obra que además no tenemos ninguna duda porque hay una información, una documentación al respecto, que una familia digamos, lleva a Malta, y es una obra pues que evidentemente muchos de ustedes pues relacionarán con la familia de los Asensio de la Cerda, es decir, concretamente una obra de Antonio Asensio de la Cerda, que fíjense que desde que llegó a La Valeta y se instaló en la iglesia pues está tal como ustedes la ven. Es decir, una iglesia, una obra en una casa, fíjense que incluso está aquí el escudo de armas de la propia familia, es decir, con lo cual ustedes están viendo y repasando todas estas ideas para poner de manifiesto la importancia de esas imágenes, puesto también que el barroco conquista, digamos, el propio hábitat
la propia vida cotidiana. Es decir, es que fíjense que esto es también algo importantísimo, a diferencia de otros momentos artísticos. Es decir, el hecho de que la imagen también se adueñe del espacio privado, es decir, algo que en otros tiempos quizás la imagen está más circunscrita a la iglesia. En este momento también se convierte en un efecto de globalización. Y eso evidentemente está ligado a esas estrategias de lo cotidiano. Decía Aristóteles que precisamente dentro de los principios de la poética, de la retórica, para persuadir y para convencer, hay que respetar los comportamientos afectivos del público. Esto traducido, si ustedes me lo permiten en cristiano, no quiere decir otra cosa que tocar las fibras sensibles. Y esto las imágenes del barroco lo hacen maravillosamente bien. Tengan en cuenta que aquí tienen un ejemplo emblemático. Uno de los misterios teológicos más controvertidos, más discutidos, más enrevesados, podríamos decir, a todos los niveles, es el misterio de la Inmaculada Concepción. De hecho, no se va a conseguir la definición dogmática hasta 1854. Pero hay que tener en cuenta de que durante siglos y especialmente a partir de que explota la que Antonio Domínguez Ortiz denominaba en 1615 la explosión concepcionista, pues a España le da igual. A muchos países, a los países católicos, le da exactamente igual. Porque ¿qué es lo que queda? La eficacia de la imagen. Es decir, la imagen de la Virgen casi como una niña, como decía Pacheco, ataviada de esa manera tan sencilla, tan elocuente, tan explícita, o bien de rojo y azul en un primer momento y definitivamente de blanco y azul, con las manos orantes, con los atributos que, digamos, incorpora a partir de la visión de San Juan Evangelista en el Apocalipsis, la corona de estrellas, la media luna, la serpiente, etcétera, etcétera. Es una imagen tan perfectamente cerrada que va más allá, como les digo, de la controversia y triunfa arrolladoramente, lo mismo que una serie de iconografías que el barroco, ya digo, no inventa, pero sí lleva su máxima definición. Por ejemplo, el tema de la infancia de Cristo. Es decir, tengan en cuenta que el tema comienza, digamos, a emerger en el siglo XIV a partir del momento en el que los franciscanos se convierten en guardianes de los santos lugares de Jerusalén. Tiene una trayectoria en la pintura y en la escultura renacentista, pero no es menos cierto que el hito culminante, sobre todo va a ser cuando a principios del siglo XVII Juan Martínez Montañés haga esta inmensa obra maestra. Es decir, que va a provocar la multiplicación, la serialización, la versión sin precedentes de ese tema convertido en imagen de devoción y además también con sus sucesivas variantes, no necesariamente letíficas, también el tema del niño de pasión, a lo largo de todo el barroco. Lo mismo podemos decir de las escenas de la Virgen con el niño, donde el pueblo lo que ve ante todo y por encima de todo es una escena de la maternidad. Tengan en cuenta que la importancia de todo esto incluso ha influenciado artistas modernos. Es decir, muchos artistas modernos cuando han querido representar una imagen con el niño son inevitables las referencias con la iconografía mariana a partir de este momento. Es decir, ambas se retroalimentan. Es decir, porque a su vez la imagen barroca de la Virgen con el niño no es otra cosa que la de una madre en diálogo con su criatura. Y lo mismo podemos decir de esa serie de interpretaciones que ya les digo calan hasta lo más profundo. Es decir, aquí tienen dos obras maestras de Zurbarán, donde representa la Virgen Niña, es decir, son temas apócrifos, es decir, incluso podríamos decir de la mitología cristiana, es decir, no son temas contrastados ni mucho menos históricamente, pero claro, hay que tener en cuenta que la Virgen efectivamente en algún momento fue una niña. Y no cuesta ningún trabajo imaginarla como compendio, como ven, de todas las virtudes, y ni les cuento cuando entra en escena su madre Santa Ana. Fíjense que hay algo interesante, es decir, toda la información que nosotros tenemos de Santa Ana procede de los evangelios apócrifos. Hay una presencia puntual en el arte medieval, pero justo es decir que cuando el tema comienza a experimentar una efervescencia sin precedentes es a partir de 1494 cuando el humanista alemán Tritemio publica un libro denominado De Laudibus Santissimae Matris Annae Tractatus, es decir, alabanzas y tratado de la Santísima Madre Ana. Es decir, y fíjense que se publica en 1494 y el mismísimo Martín Lutero en 1523 hace un comentario que no deja, no tiene, por así decirlo, desperdicio. Dice, cuando yo era un muchacho, nadie sabía nada de Santa Ana.
y todo el mundo hoy habla de ella. Es decir, fue un auténtico, podemos decir, boom, al cual contribuyen, como ven, las imágenes. Es decir, aquí les pongo dos obras antológicas. El cuadro de Juan de Ruela, del cual hace mención expresa Francisco Pacheco en El arte de la pintura, citándolo o refiriéndolo como prototipo, o por lo menos como imagen ya conclusiva del asunto, y la obra maravillosa de Murillo, que fíjense, evidentemente, para triunfar tiene todos los elementos posibles. Es decir, ya no son solamente los personajes sagrados descienden a la esfera de lo popular. Es decir, observen la gracia netamente andaluza con la que Murillo peina a la niña, le coloca el lacito, es decir, como cualquier madre haría con su hija. Es decir, que evidentemente ahí están viendo esas imágenes de hondo calado, pues que evidentemente explican tantas y tantas cosas y tantas y felices versiones en pintura, en escultura y evidentemente con un grado de afectividad tan extraordinario. Fíjense que incluso desde la perspectiva de género también se reivindica no solamente la maternidad, la paternidad responsable que llamaríamos hoy. Es decir, en el sentido de esa implicación, podemos decir, de San José como padre adoptivo de Cristo, que incluso también supone un rejuvenecimiento iconográfico y también una dignificación. En esto tiene muchísimo que ver la Orden del Carmen, digamos, de el papel secundario, incluso caricaturesco, que le había dado el arte medieval, o incluso, como veis, todo se impregna de un aire familiar. Este maravilloso barro de Luisa Roldán, fíjense, una escena tan cotidiana que cualquier persona que haya sido padre o madre habrá vivido. El momento en el que el niño o la niña comienza a dar los primeros pasitos. En este caso, que el niño Jesús comienza a dar sus primeros pasos desde la Virgen a San José. Pero observen que también hay algo importante. También las imágenes introducen códigos desde el punto de vista social, de comportamiento. Es decir, desde la perspectiva de género, podríamos decir, y desde la perspectiva jerárquica. Desde la perspectiva de género, porque justamente estas imágenes, sobre todo cuando aparece la Sagrada Familia, dejan muy claro que aunque efectivamente San José esté ejerciendo de padre responsable, es él quien lleva la vertiente, la parte activa, en función del rol que la sociedad adjudica al hombre, pues digamos adjudicado al hombre durante miles de años. Es decir, el trabajo, el sustento, el esfuerzo se asocia a lo masculino, mientras que ustedes ven la Virgen, aparecen sus labores. Recuerden aquel término que aparecía en el carnet de identidad de tantas y tantas mujeres durante muchísimo tiempo, es decir, el cuidado de la casa, la costura de los hijos, la cocina, es decir, el papel pasivo. Entonces, esta iconografía de la Sagrada Familia sirve para tipificar esos roles, porque hay que tener en cuenta una cuestión: ¿quién osa discutir el papel que la Virgen asume por propio convencimiento? ¿Qué mujer se atrevería a cuestionar eso? Si la mujer perfecta lo asume de una manera natural. Les digo también del sentido jerárquico, porque observen ustedes aquí, el mueble también nos está indicando, en este caso, una diferencia jerárquica. No es lo mismo la Virgen que San José. San José se sienta en una banqueta, la Virgen se sienta en un sillón regio. Claro, porque evidentemente hay que tener en cuenta que sin discutir el papel de San José, no podemos olvidar que la Madre de Dios, la reina de los ángeles, es la Virgen, y una reina donde se sienta en un trono. Es decir, fíjense que ahí en ese sentido no cabe la cuestión arqueológica, sino que evidentemente ya ven cómo muy sutilmente hay unas consignas sociales que evidentemente todo se disfraza, como les digo, de un aire, pues digamos, incluso costumbrista y de ingenuidad. Observen, esta es una de las grandes habilidades de los pintores barrocos. Sucede en Italia, sucede en España, como ustedes ven en estos dos ejemplos de Alonso Cano, el primero, El Milagro del Pozo, y Santo Tomás de Villanueva, de pequeño, repartiendo sus ropas a los niños pobres. Es decir, si nosotros no sabemos la historia, y si Alonso Cano no lo hubiera pintado el halo de santidad San Isidro, estos serían dos escenas costumbristas. Es decir, ahí observen también esa habilidad para poner lo divino en el terreno de lo humano. Y observen esta comparativa, qué interesante. Es decir, ahí ven el detalle de la mujer, de la madre del niño que se ha caído en el pozo, que pinta Alonso Cano, y es que observen, podría ser la Virgen perfectamente. Cuando cortamos el detalle,
Observen ustedes que no hay ninguna diferencia, es decir, porque la Virgen se contamina de la madre de carne y hueso y viceversa, es decir, el propio personaje femenino adopta características iconográficas de la Virgen. O, por ejemplo, lo que sucede, es decir, un episodio de la vida de San Diego de Alcalá no es otra cosa que una radiografía de época del reparto de la sopa boba a los pobres en la portería de un convento franciscano. Es decir, observen que ahí evidentemente ven el éxito de las imágenes. Es decir, es que el público está viendo en las iglesias sencillamente lo que tiene a su alrededor. O puede ver a distancia. Es también el éxito de estos retratos a lo divino de Zurbarán, cuando nos pinta a esa galería maravillosa de jóvenes sevillanas del siglo XVII, lo más sofisticado de la belleza, del momento, con lo más sofisticado de la moda del momento. Es decir, es un anacronismo total desde el punto de vista iconográfico, pero es algo que evidentemente funciona. Es decir, porque si la santa se identifica con el personaje glorificado, con el personaje que goza de la gloria del paraíso, pues evidentemente un anticipo puede ser la visión de esas jóvenes sevillanas aristócratas que disfrutan de esa vida placentera al estar en la cúspide, como digo, de la sociedad. Y evidentemente el fin, podríamos decir, o casi el epílogo de todo esto que estamos comentando. Es decir, fíjense que en ese sentido, incluso en el siglo XVIII sigue habiendo creatividad iconográfica. Es decir, no por casualidad un fraile capuchino, pero con una trampa aristócrata, Fray Isidoro de Sevilla, se inventa como seña de identidad de la orden capuchina, escisión de los franciscanos, cuya devoción insignia es la Inmaculada, el tema de la Divina Pastora. Y observen la comparación con aquella obra de Thomas Gainsborough, es decir, una pintura barroca inglesa. Observen cómo se viste la Virgen, a imagen y semejanza de algo que es una moda que hace furor entre las élites aristocráticas de Europa. Es decir, es muy conocido esa nostalgia pintoresca de María Antonieta, que se hace construir, pues digamos, un establo un tanto particular para jugar a las ovejitas, pues justamente con las damas de su corte. Es decir, el fenómeno pastoril está de pura efervescencia en la Europa del siglo XVIII y consecuentemente, fíjense, contamina, entre comillas, a la propia iconografía. Y aquí quiero recordar la gran figura del profesor Antonio Bonés Correa. No podía faltar tratándose de una disertación acerca del barroco, porque justamente en esa obra antológica y maravillosa que dedica a la Andalucía barroca, hace referencia justamente a la importancia de la Divina Pastora como un tema en el cual se puede visualizar maravillosamente bien esa idea de la sociedad jerarquizada, de base agraria, que basa toda su economía en la tierra, que evidentemente también una sociedad caciquil, estratificada, que justamente, pues en cierto modo, encuentra en la imagen de la Divina Pastora como un arquetipo de época y además como un elemento, podríamos decir, idiosincrásico a nivel identitario y antropológico. La prueba la tiene en el éxito fulgurante que la iconografía tuvo en cuestión de muy pocos años. Es decir, la orden capuchina inicialmente se opuso a la novedad, pero cuando se percató del éxito, pues digamos, no solamente lo aceptó, sino que la abrazó entusiasmadamente y como dice, como dicen los historiadores, los propios historiadores capuchinos, entre ellos el padre Juan Bautista de Ardales, pues precisamente no hubo un lugar de Andalucía, de España, del mundo, en el que no hubiera una imagen de la Divina Pastora. Bien. Esto también implica algo importante en relación al gran arquetipo del momento. Es decir, yo digo siempre, cuando hablo de los santos y de la imagen de los santos en el barroco, que de la misma manera que hoy, como saben ustedes, desgraciadamente, pues digamos las expectativas y los ideales, los referentes de las personas son concursar en MasterChef, salir en Operación Triunfo, en algún programa del corazón. Es muy triste. Hay que tener en cuenta que en siglos pasados las personas querían ser héroes o heroínas y entre otros referentes querían ser grandes científicos, querían ser insignes literatos y por supuesto querían ser santos. Esto implica que evidentemente el barroco haga una apuesta importantísima también por este bagaje iconográfico, sobre todo teniendo en cuenta que, como saben ustedes muy bien, el protestantismo niega la validez de la intercesión de los santos ante Dios. Es decir, según la teología protestante, el único mediador es Cristo. Eso es indiscutible, porque la Virgen no es mediadora, es la gran intercesora.
El único mediador es Jesucristo, efectivamente. Pero eso no quita que la Virgen y, por supuesto, los santos sean intercesores ante Dios por el ser humano. Y eso, evidentemente, la Iglesia Católica lo rentabiliza a pleno rendimiento. Fíjense que aquí, esta perspectiva de lo que ustedes ven en pantalla, que creo que todos ustedes reconocen, es un programa antológico al respecto. Es decir, cuando se estudia la sillería del coro de la Catedral de Málaga, pues evidentemente hay un gran elenco de santos muy significativos, pero no están todos, ni siquiera están, hay muchos santos importantísimos que no están, pero no importa, porque ¿cuál es la clave del programa? Y eso es lo que lo hace tan interesante. El hecho de que precisamente ese programa lo que intenta mostrar, podríamos decir, es una idea marco. Con independencia de los personajes concretos, intenta mostrar al individuo cuáles son las vías justamente para alcanzar la santidad, es decir, para conseguir ese gran objetivo de ser ese referente. Es decir, entonces, podemos ser santos mediante la vida religiosa, mediante el martirio, mediante la enseñanza, mediante la predicación, mediante la práctica de la caridad, importantísimo, mediante, en definitiva, todas las vías que ejemplifican con su vida y milagros, nunca mejor dicho, los distintos personajes. Y para conseguirlo también se recurre a estrategias de representación. Es decir, eso sucede en Italia, en España, en otros países. Es de nuevo el recurso a las estrategias de lo cotidiano. Es decir, el hecho de que la persona encuentre reconocible el santo con algún referente, si no cercano, pero por lo menos creíble. Es decir, fíjense que este apóstol, Santo Tomás, que nos pinta Velázquez, pues podría ser, y además incluso en el contexto actual, podría ser un chico que nos encontráramos ahora mismo al salir a la calle, es decir, por su look, por su aspecto, por su frescura. Lo mismo podemos decir, observen aquí en un detalle de una obra de Carlos Cheraza, esos tres santos no están idealizados. Evidentemente su fuerza radica en el hecho de esa gestualidad basada en la impronta del retrato, y evidentemente el arte muestra que justamente uno puede ser santo, pero el camino es duro para conseguirlo. Es decir, una apuesta importante de las imágenes es poner en valor que el santo, para hacerlo, primero tiene que experimentar la conversión. Es decir, la conversión no es nada aparatoso. La conversión no es nada, podríamos decir, melodramático. La conversión es interior. Es decir, porque la conversión no es otra cosa que un proceso de transformación espiritual, en virtud del cual el individuo externamente sigue siendo el mismo, pero interiormente es una persona radicalmente distinta. ¿Cómo lo representan esto los artistas? Pues a través de un recurso antológico que Caravaggio desarrolla magistralmente en esas dos obras, la luz. Es decir, la luz que representa metafísicamente a Cristo, los gestos de los personajes, observen la Magdalena con los brazos abatidos, la cabeza baja, San Pablo ciego, con los brazos extendidos, etcétera, etcétera, indican la una y el otro, la total entrega a la voluntad de Dios. En el caso de San Pablo y en el caso de la Magdalena, la renuncia, como ven, a esa indumentaria suntuosa, a esos collares, a esos bienes, en definitiva, la pompa del mundo. Esto hace que también determinados santos, a través de las imágenes, se conviertan en expresión de la imagen barroca de la penitencia. Caso de la Magdalena, de San Francisco de Borja, ¿verdad? Precisamente con una historia como personaje histórico tan impactante, la visión traumática que le produce la contemplación del cadáver putrefacto de la emperatriz Isabel de Portugal. Eso evidentemente los artistas también lo aciertan, como ustedes están viendo aquí, Martínez Montañés, reflejarlo psicológicamente, e incluso también que el esfuerzo es sobrehumano, pero que evidentemente ahí está el auxilio divino. Aquí ven el cuadro de Murillo que antes les mostraba en su altar, donde ven que San Juan de Dios, en un momento en el que cree desfallecer, en el momento que lleva sobre sus hombros a un enfermo, aparece ese ángel que lo levanta. Es decir, no es que el ángel intervenga físicamente, es decir, el pintor pinta el ángel para que lo veamos. Es decir, es el auxilio sobrenatural que siempre está detrás y siempre acude, digamos, en socorro de quien es justo. Y evidentemente esto también está en relación con otro aspecto importantísimo que las imágenes del barroco destacan. El carácter, digamos, del santo como hacedor de milagros, protagonistas de experiencias místicas, como ven, sobrenaturales.
Es decir, San Bernardo, el hecho de experimentar la lactación divina, de la gracia divina, con ese pasaje tan conocido de la Virgen que exprime su pecho para dar su propia leche como fluido vital del conocimiento, en este caso San Bernardo o San Antonio, que recibe el niño Jesús, los santos protectores de las ciudades. Fíjense, incluso con una iconografía tipo, el santo o la santa, que aparece en una posición dominante, prestando, digamos, en esa acción suplicante de demandar a Dios la protección hacia la ciudad que cobija. Aquí ven, San Gennaro pintado por Rivera, casi, podemos decir, planeando por encima de la bahía de Nápoles, con el Vesubio en erupción incluido, y Van Dyck, que nos pinta Santa Rosalía, que desde en su cueva, como eremita, pidiendo la intercesión divina sobre la ciudad de Palermo, que pues, aparece perfectamente identificable en el cuadro. Santa Tecla, de la mano de Tiepolo, que intercede ante Dios por la peste. E incluso, como ven aquí, algo muy interesante. Ustedes se van a sorprender cuando les diga quién es el autor del otro cuadro. Es Jean-Jacques Louis David. Es decir, David, que nosotros lo identificamos con la quinta esencia del neoclasicismo, fíjense que nos pinta este cuadro, donde San Roque intercede ante la Virgen después del desastre de la peste de Marsella, se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Marsella, y observen que es un cuadro de composición de conceptos rotundamente barroco. Es decir, en esto tienen muchísimo que ver los jesuitas. Y fíjense que en este sentido quiero destacar la importancia de la Compañía de Jesús en la construcción visual del santo, sobre todo por una cuestión importante, y cuando recurrimos a la fuente. Eso que están viendo ustedes ahí son las llamadas letanías javerianas. Es una paráfrasis de las letanías lauretanas compuestas en honor de la Virgen que los jesuitas adaptan a San Francisco Javier. Y es muy interesante ver la descripción a través de esas invocaciones que se hace de San Francisco Javier. Es decir, fíjense que ahí, Fugator Demonum, es decir, ahuyentador de los demonios, Vita Mortuorum, vida de los muertos, a cuyo poder, traduzco directamente, a cuyo poder obedecen el mar y las tempestades, a cuyo imperio veneran los elementos del universo, taumaturgo de los prodigios, refugio de los pobres, alegría de los afligidos, esplendor de Oriente. Si ustedes se quedan con la primera parte, ahuyentador de los demonios, vida de los muertos, a cuyo poder obedecen el mar, las tempestades, y a cuyo imperio veneran todos los elementos del universo, eso es la descripción de un superhombre. Es decir, llamaríamos hoy un superhéroe, es decir, en toda regla. Es decir, y no es un término irónico ni mucho menos. Es decir, eso es el santo. Y evidentemente eso es algo que muestran también, como ven, las imágenes. Sobre todo, observen el segundo cuadro, que es la obra de Rubens, tan emblemática sobre el particular, donde todo esto que yo les he descrito, extraído de la letanía javeriana, está representado ahí. Es decir, San Francisco Javier, a la par que predica, ahuyenta a los demonios, es decir, todo al mismo tiempo, resucita a los muertos, cura a los ciegos, sana a los enfermos, socorre a los pobres, como ven, un superhéroe en toda regla, y así justamente lo representan, es decir, a modo sintético o desglosado, las diferentes representaciones que configuran los ciclos hagiográficos de este tiempo. Es decir, esto un poco son imágenes redundantes sobre esta cuestión. Es decir, de hecho, los grandes santos, digamos, del barroco son santos hacedores de milagros, especialmente los jesuitas, y esto, digamos, tiene, aparte del premio de la gloria, un efecto muy interesante en otras órdenes. Es decir, fíjense que por eso les decía renovarse o morir. Los jesuitas es una orden moderna del momento, pero ¿qué pasa con las órdenes de siglos anteriores? Es decir, es que el monacato, ya saben ustedes, desde cuándo está arraigado en Occidente. ¿Qué pasa con los benedictinos, con los cistercienses, con los franciscanos, los dominicos, los trinitarios, los mercedarios? Renovarse o morir. Es decir, en este caso es sintomático el esfuerzo que realiza la orden franciscana, quizás por encima de las restantes, en el propósito de igualar e incluso superar los prodigios de los santos jesuitas. Es decir, San Francisco, digamos, abandona aquellas historias maravillosas y encantadoras de las florecillas, de los relatos medievales, y adopta nuevas estrategias de representación. Es decir, San Francisco se va a mostrar en éxtasis, va a protagonizar sucesos sobrenaturales donde lo divino interviene,
Fíjense que aquí están viendo una de las grandes creaciones del momento, es decir, la historia seráfica de Salvatore Vitale es el texto que está detrás de estas obras que nos representan tanto Valdés Leal como Rivera, que es la visión de la redoma de agua. Es decir, cuando Francisco se plantea ser sacerdote y solicita al cielo si es digno de ello, el ángel le dice, le enseña la redoma de agua e indica, mira Francisco, tan puro como este agua hay que ser para, digamos, consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, Francisco, por humildad, renuncia al sacerdocio, pero fíjense que es muy interesante también dentro de la puesta en valor de los sacramentos, del orden sacerdotal de la penitencia, es decir, San Francisco, sobre todo con el tipo hamletiano, cuando adopta la calavera, es justamente uno de los santos penitentes por excelencia, y sobre todo, fíjense en esas nuevas imágenes propiamente barrocas, están justamente las que ilustran esta obra, es decir, el fabuloso relato del presunto descubrimiento del cadáver de San Francisco incorrupto, con los ojos mirando al cielo, con las manos enfundadas dentro del hábito, que por parte del Papa Nicolás V. Es decir, según la historia que se difunde desde los Annales Ordinis Minorum de Fray Lucas Badingo. Es muy interesante tener en cuenta que mientras el arte europeo, ahí tienen el célebre cuadro de Laurent de la Hire para los Cordeliers de París, pues digamos, plantea la historia como yo se la he contado, es decir, el descubrimiento del cadáver como prodigio, el arte español, fíjense, provoca una elipsis. Y favorece una elipsis, es decir, descontextualiza a Francisco del resto de los personajes y lo convierte, como ustedes ven aquí, que hace Zurbarán, en imagen exenta, en imagen inquietante, que la escultura, por supuesto, va a secundar de la mano de Gregorio Fernández, el creador del prototipo en escultura, pero sobre todo el definidor por excelencia, en última instancia, del tipo va a ser Mena, en sus diferentes versiones, y ni les digo el caso de la Catedral de Toledo. Es decir, el tema del abrazo, del amplexus entre Cristo y San Bernardo, que vampiriza la orden franciscana, vampiriza iconográficamente la orden franciscana para transferirlo a su fundador. Fíjense que esto era muy fácil de hacer. Francisco ha sido siempre un personaje universal, un personaje fascinante, y fíjense que aunque la historia real sucedió con San Bernardo, todo el mundo dio por hecho y nadie consideró ni lo más mínimamente discutible que el suceso lo podía haber digamos, protagonizado Francisco. Aquí ven incluso que como a pesar de todo los cistercienses representaban una historia que legítimamente les pertenecía. En fin, también cuando estamos viendo esa vía unitiva es un poco, como les comento, ese del eros místico, es decir, de la unión a través del éxtasis. Esto plantea también algo muy interesante, como es cómo conseguir la definición de un santo. Es decir, la fisonomía arquetípica. En un santo medieval, en un santo del cual no conservamos retratos fiables, pues digamos, hay que idealizarlo. Fíjense, aquí ven la evolución de la propia fisonomía franciscana desde el fresco del Sacro Espie con Subiaco, el retrato de Cimabue, la interpretación de Cimabue y la adaptación naturalista que hace Francisco Pacheco. Es decir, que sirve de base para las creaciones barrocas. Pero sucede que justamente va a haber recursos de otro tipo. Es decir, cuando justamente, como ustedes ven, se recurra a la mascarilla funeraria, sobre todo esto va a comenzar a suceder en el momento de la Reforma Católica, para asegurarse el máximo parecido. Es decir, incluso ya las órdenes tienen la intuición de que como el fundador o fundadora algún día, más tarde o más temprano, será santo o santa, cuando llegue el momento, la iconografía tiene que ser fidedigna con respecto al modelo real. Entonces, se utiliza un recurso habitual durante miles de años, es decir, de los etruscos, en otros contextos, en la Edad Media, en el Renacimiento, para la realización de los monumentos funerarios. Y fíjense que allí viene la mascarilla de Filippo Brunelleschi, del famoso arquitecto. Al lado tienen la mascarilla del cardenal Tavera, que utiliza Alonso Berruguete para realizar su sepulcro, lo mismo que Lorenzo Mercadante de Bretaña en su momento utilizaría lo propio para el cardenal Cervantes de la Catedral de Sevilla, y observen, llevado al terreno que estamos tratando. Es decir, San Felipe Neri, una obra de Sebastiano Conca, fíjense la mascarilla mortuoria de San Felipe. Es decir, es que la representación tiene que ser fidedigna. Es decir, el artista, fíjense, y aquí sí quiero comentarles una cosa que es interesante, que es un gran fallo de los artistas modernos, también por la presión de los clientes.
Es decir, tengan en cuenta que es muy lícito utilizar, de hecho, cuando se tiene un material de primera mano como la base fisonómica, pues evidentemente el santo que vemos es la persona que fue, pero el artista es quien tiene que crear el santo. Es decir, observen que evidentemente estamos viendo el parecido más que razonable, estamos viendo que es San Felipe Neri, pero hay una serie de claves. ¿Cuál es el problema en el momento actual? Que digamos por presión de los comitentes, les digo los santos y santas recientemente canonizados, cuando vemos imágenes es para echarse a temblar, porque son muñecos de cera. Es decir, no son santos conceptualmente hablando. Esto se supo hacer muy bien en este momento. Es decir, aplicando toda esa serie de claves, o como ustedes están viendo aquí en el caso de San Ignacio, sin duda el más emblemático, que además la mascarilla de San Ignacio estuvo repartida por toda Europa. Aquí ven cómo Rubens la trabaja para realizar ese cuadro, es decir, el artista pone su elemento particular, lo mismo que ustedes están viendo aquí. Aquí en este caso por parte de Martínez Montañés, y la definición de la verdadera efigie, como ven, es una constante para también sentar cátedra acerca de la verosimilitud de la imagen del momento. Hoy tienen San Juan de Dios, con el retrato de Alonso Sánchez Coello. Hay dos, otro atribuido a Pedro de Rapsis. Fíjense incluso ya el continuismo. Los artistas incorporan elementos, pero se garantiza la fidelidad. O, por ejemplo, esta obra maravillosísima de Alonso Cano, una de las más emblemáticas, ya la expresión, la interpretación psicológica, o Lucas Chamberlano con la imagen de San Pedro Alcántara. Fíjense, Santa Teresa hace el comentario de que San Pedro de Alcántara era tremendamente alto, medía cerca de 2 metros o incluso más de 2 metros, y decía que era tan seco que parecía que estaba hecho de raíces. La vera efigie de Lucas Chamberlano refleja esas claves que ustedes ven que Pedro de Mena, una vez más, magistralmente, es otro de los grandes intérpretes de la iconografía alcantarina, va a poder reflejar en sus visiones. Y fíjense también incluso una curiosidad. Eso continúa en el momento actual. Esto que ustedes están viendo es en la reconstrucción, están viendo las 3 perspectivas de la imagen de Santo Domingo, desde una perspectiva forense, que encargan los dominicos de Bolonia. Es decir, Santo Domingo está enterrado en la basílica de su nombre en la ciudad de Bolonia, donde se halla la tumba, es decir, precisamente una tumba que realiza Nicolo del Arca con alguna colaboración de Miguel Ángel, bajo la gloria de Guido Reni, y entonces con el estudio forense del cráneo de Santo Domingo, que se puede ver justamente, está expuesta la reliquia justamente en el trasaltar de la tumba, pues digamos, se realizó esta reconstrucción forense, que los dominicos pues presentan como verdadera imagen o verdadero retrato de Santo Domingo. Es decir, así sería Santo Domingo realmente de una perspectiva, podríamos decir, científica. Bien, para terminar, muy rápidamente, no quiero abusar del tiempo, ni de la amabilidad, ni de la paciencia, justamente quiero destacar que para que vean, todos estos elementos actúan también con un elemento vehiculador que es el cuerpo. Es decir, el cuerpo es un instrumento, una herramienta de comunicación. Como nosotros nos movemos, nos expresamos, incluso hablamos, los gestos. Evidentemente, esto hace que la imagen adquiera dinamismo. Precisamente vemos en el coro de la Catedral de Málaga nuevamente, ya Emil Mal lo dijo, que precisamente este coro era un elemento sintomático de poder hablar de verdadero barroco. Es decir, Mena empieza a trabajar en este coro en 1658 y podemos hablar de barroco ya plenamente en esta obra por esa cuestión del carácter parlante del cuerpo. Es decir, los personajes interactúan, intentan romper la cualidad de bloque, intentan salirse del tablero y adoptan diferentes expresiones. Y fíjense que aquí hay elementos que los artistas manejan maravillosamente bien. El primero, la quirología, el lenguaje de las manos. Hay una obra fundamental, la quirología de John Bulwer, una obra que se publica, las obras que les voy a citar son todas del siglo XVII, son tratados de un éxito arrollador en toda Europa y que evidentemente están detrás de buena parte de esa gestualidad espontánea por un lado y codificada por otra de la imagen del barroco. Observen, aquí son imágenes de la quirología de Bulwer y observen, hay una gramática quirológica. En función de cómo yo ponga la mano o las manos, estoy queriendo decir una cosa. Entonces, evidentemente, cuando esto se convierte en un código, en un lenguaje, yo lo puedo aprender, lo puedo aplicar y el espectador que vea la imagen lo puede descifrar. Y observen y fijen el detalle que les pongo, porque seguramente ustedes estarán pensando en esto.
Es decir, fíjense que incluso observen el grabado, es el dolor, una forma de expresar el dolor, pero evidentemente en función de los matices que queramos dar, podemos jugar todo lo que queramos. Es decir, porque evidentemente, observen, esas imágenes no estamos viendo el rostro, pero son tremendamente elocuentes, es decir, nos están diciendo todo a través del lenguaje de las manos. Es decir, son distintas sensaciones, distintas emociones, y observen que justamente estas obras, que les paso más rápidamente, fíjense que cuando vemos las 4 juntas, es el mismo personaje. Aquí observen que San Francisco espera, ansía, se sorprende y se une. Es decir, en función de la lectura que nosotros estamos haciendo de esos 4 juegos de manos. Es decir, esto evidentemente cuando entramos dentro de las composiciones, pues observen esos ritmos envolventes que yo les decía, el modo en el que el ángel, fíjense ese movimiento es el ánimo espiritual que se levanta. Fíjense aquí el cuadro de Ribalta del abrazo de Cristo y San Bernardo. Fíjense, la idea del abrazo no solamente es el contacto físico, es el hecho de que se funde San Bernardo con Cristo cruzando los brazos. Y fíjense qué curioso, es un cuadro del fundador cisterciense, del reformador cisterciense, perdón, pero el cruce de los brazos está remitiendo a la heráldica franciscana emblemática en ese sentido. Es decir, estamos viendo como un concurso de época. Lo mismo que las manos, el rostro. Observen. También hay unas cartillas, unas gramáticas gestuales para representar lo que queramos. Es decir, fíjense que ya solamente tenemos que aplicarlo y ya es independiente el personaje a nivel, digamos, italiano, a nivel territorial. Fíjense que aquí vemos una maravillosa obra de Fernando Ortiz. Ya quiero aprovechar pues, para comentar que es una alegría inmensa que después de tantísimo tiempo por fin, pues digamos, contemos con una monografía sobre Fernando Ortiz que ha realizado el doctor José Luis Romero Torres, que va a ser presentada de manera inminente y que justamente quiero indicar que vendrá a realzar la importancia de este artista, porque no podemos olvidar que Fernando Ortiz es el primer andaluz académico de San Fernando. Es decir, ningún otro artista andaluz consigue llegar de un modo más prematuro a ese máximo reconocimiento, podríamos decir, social, académico, artístico. El único andaluz que sabe impregnar de aire europeizante, podríamos decir, el barroco vernáculo. Y entonces, en este sentido, fíjense lo bien que encajan esta pieza, que además podemos contemplar aquí a unos metros, podemos disfrutar de ella, en ese contexto internacional con Guido Reni, en esa obra o con esta otra. Es decir, estamos viendo cómo efectivamente el barroco consigue unas claves de globalización. Fíjense lo mismo Rivera con Caravaggio, es decir, a través de esos elementos que estamos hablando de la gestualidad y que evidentemente sirven para cualquier situación y circunstancia. Lo mismo, y para terminar, justamente el cuerpo heroico que se convierte en cuerpo sufriente. Es decir, la imagen de Cristo es la del atleta por excelencia, con toda la significación del arete, inoculada desde el mundo griego. Evidentemente esto los artistas desde la observación lo proyectan a través de ese tratamiento realista, naturalista de las imágenes. Fíjense que ahí en ese sentido los temas de la pasión, los temas de los santos penitentes van a ser oportunidades excepcionales para que los artistas se recreen y se explayen en el cultivo del desnudo a pesar de las limitaciones impuestas por el decoro, es decir, por las restricciones morales inherentes a una imagen de carácter religioso, incluso con resultados espectaculares como esta obra de Charles Brand, es decir, recuperada recientemente por el Patrimonio Nacional, transferible a otros santos, como el caso de San Sebastián. Fíjense que aquí estamos manejando esta obra de Antonio Campi, de Bernini, de Rivera, junto, como les digo, a la anatomía de cartilla, de recetario. Es decir, aquí en este sentido, la importancia de la obra de Juan de Arfe, la varia conmensuración, es capital. Fíjense ustedes aquí estos diagramas que los artistas casi van a seguir al pie de la letra, cuando sean artistas menos dotados para la observación, como Martínez Montañés, como los grandes artistas italianos. Es decir, solamente hay que transcribir lo que la receta nos vende. Y eso también propicia una transformación del cuerpo heroico en cuerpo sufriente. Fíjense qué interesante esta comparativa. La primera imagen es una obra de Jerónimo Hernández, una obra manierista de 1579, y es un desnudo helénico y andrógino. Incluso sensualmente tratado.
Y el otro es una obra de Pedro Roldán, una obra plenamente barroca. Fíjense, es un desnudo igualmente atlético, pero en el segundo caso la prospección naturalista hace que el cuerpo heroico se convierta en cuerpo sufriente. Es decir, es una tensión dramática que, observen, es cuanto más fascinante cuando la vemos aplicada dentro de la obra de un mismo artista. Aquí tienen dos obras de Gregorio Fernández, el Ecce Homo y este Cristo a la columna. En el primer caso es una obra completamente clásica, atlética, hedonística, poética. Fíjense cómo el artista transforma ese modelo, ese mismo modelo, en una obra dramática. Es decir, los pliegues, por ejemplo, en el primer caso, que son casi cortados a cuchillo, como si fuera mantequilla, una superficie dúctil, son pliegues casi de un neogoticismo flamenco, digamos, abrupto. Es decir, de la misma manera que el cuerpo se ha transformado. Es decir, no es el desnudo clasicista helénico, es un desnudo, digamos, realista, es decir, muy propio para toda esta serie de experimentos, y que también los artistas pues van a aplicar a uno de los grandes temas por excelencia, como es el martirio. Es decir, el martirio es uno de los temas donde, como ustedes pueden ver, el sentido dramático del cuerpo sufriente adquiere su máxima dimensión y que evidentemente nos sigue haciendo tremendamente sugerente, enigmático, fascinante y seductor el estudio de las imágenes del barroco desde entonces hasta hoy. Pues muchas gracias. No te muevas. Bueno, pues ni soñando podríamos haber previsto un colofón más adecuado para nuestro miniciclo sobre el barroco. Y tomando las palabras de mi compañero Elías de Mateo, breve pero intensísimo, intensísimo. Sin duda alguna, lo primero tiene que ser el agradecer al profesor su conferencia. Vamos a hacer un ejercicio de máxima humildad y no nos abrumaremos por tanto saber y conocimiento, sino como lo tomaremos como acicate para ponernos a trabajar por nuestra parte. También quiero hoy celebrar el que ha asistido gente de los clásicos y además otra gente joven, gente seguro que seguidores y discípulos suyos, y estamos encantados con que así sea. Quiero también dar las gracias, porque es de justicia, a Marion Reder y a Rosario Camacho su extraordinaria aportación para que este ciclo haya sido posible. Sin ellas no habríamos sido capaces de organizarlo. Decirles, por otra parte, que el día 12 a las 7 de la tarde, y ya continuando con el ciclo que iniciamos sobre la Revolución rusa y su incidencia en la transformación de las artes, tendrá lugar una visita guiada sobre lo que en la colección del Museo Ruso llaman exposición permanente, que es la historia de los 3 últimos siglos, excluyendo el 20, claro, de los 3 últimos siglos de los Romanov, de la familia imperial rusa, dirigida a la visita por el escritor Alfredo Taján. Y ya por último, y antes de darle reiteradamente las gracias a todos ustedes, decirle, y no quise decirlo al principio porque es una noticia triste, de alguna forma en mi corazón he querido dedicar esta intervención al recuerdo. Muchas veces en esta sala ha tomado la palabra y nos ha acompañado del académico José Guevara, que falleció ayer. Entonces, en su recuerdo, pues también quiero, en fin, significarlo y pedirle a quien así lo entienda una oración por su alma, porque él verdaderamente así lo hubiese querido. Muchas gracias otra vez, profesor.
Gracias. A ustedes. A ustedes.